Es poco frecuente prestar atención a la dicha interior o felicidad que vivía Jesús en el contexto de la última cena. Normalmente como que se nos va la mirada a esa hora trágica, a ese dolor, a ese sudor de sangre, a ese abandono. Pero yo me pregunto si no era mucho mayor su dicha cuando en el momento de la última cena descubre el sentido de lo que iba a acontecer y se lo transmite a los suyos. Y es que va a dar la vida por amor a todos. Y yo diría, ¿no es esa realmente la dicha más grande que tenemos durante nuestra vida cuando nos vamos desgastando por amor a otros? Cuando descubrimos un sentido y un valor a lo que hacemos, a lo que vivimos, no nos pesa tanto. Incluso experimentamos un gozo interior. El problema es cuando perdemos de vista ese sentido, cuando se pierde de vista ese valor. No es, en definitiva, lo que Cristo viene a realizar en la cruz. No es, en definitiva, una plasmación absoluta y total de lo que una buena madre o un buen padre van haciendo a cada instante por sus hijos. Yo creo que es un elemento que no debemos olvidar a la hora de reflexionar sobre el misterio de la cruz. Y ciertamente, en el contexto de hablar de cruces y de cruz, hay una pregunta inevitable en la vida de todo ser humano y en la vida de todo creyente cuando acecha el sufrimiento. Y es sobre el sentido de ese sufrimiento. Es sobre si Dios sigue estando presente aún en medio del sufrimiento. Y yo creo que es una experiencia bastante común, que apenas nos cuestionamos la presencia de Dios cuando todo parece ir bien. Y no obstante, frente al sufrimiento inevitable, no es excepción el que nos planteemos, ¿por qué a mí? Casi como que el sufrimiento lo viésemos inconscientemente como un castigo o como una prueba. Una visión que incluso ha supuesto o ha tenido que suponer a lo largo de la historia del mismo judaísmo y del mismo cristianismo un proceso de crecimiento y de maduración y de crisis. Pensemos en el libro de Job, desde la mentalidad de lo que él vive, desde cómo concibe y vive su religión y cómo la conciben y viven los otros, que ven el sufrimiento, la desgracia, esas cruces que le acontecen como un castigo, como una prueba. Y ciertamente todo eso pone en crisis la fe en Dios. ¿Quién es este Dios que me manda esto? ¿Quién es este Dios que consiente que me acontezca esto? Es uno de los argumentos que se usa también generalmente en favor de un ateísmo, de la no existencia de Dios. Si Dios existe, ¿cómo puede permitir que acontezca todo esto? Y ciertamente no deja de ser un dilema. Y ciertamente que si vemos el sufrimiento, la cruz, como un castigo, lo lógico es presuponer que en el sufrimiento, en el dolor, Dios está ausente. La muerte de Cristo en la cruz y la consiguiente resurrección creo que son la única clave posible, aún permaneciendo un misterio, para encontrar un modo humano, digno, incluso diría yo, alegre, gozoso, esperanzador, de vivir en medio a ese sufrimiento inevitable que nos proporciona la vida. La última oración de Jesús, según el evangelista Mateo, sabéis que son esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y para el evangelista Lucas, las
últimas palabras de Jesús son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dos oraciones que podríamos decir, o dos exclamaciones de Cristo en la cruz, que aparentemente son muy diferentes. Una parece expresar un grito de angustia, de desesperación, de sentimiento defraudado: ¿por qué me has abandonado? Y la otra, por el contrario, una confianza absoluta: en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, fijémonos que ambas expresiones tienen en común una invocación a Dios, una apertura interior hacia Dios. Es decir, Cristo en ambas exclamaciones está manifestando o expresando una confianza en su presencia y cercanía en medio de lo que se presenta como absurdo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Quién reclama? ¿Quién reprocha algo a alguien? Es porque considera que ese alguien está presente. Y ciertamente es cierto que la manifestación de esa confesión, en el caso del evangelista Mateo, surge como un sentimiento de dolor y de desesperación. Y en el texto de Lucas, como un sentimiento, diríamos, de confianza. Pero ese abandono sufrido y experimentado por Jesús nos lleva a intuir que en la situación más extrema de la vida, cuando todo es oscuro, cuando todo es absurdo, cuando todo carece de sentido y de valor, un grito de desesperación puede transformarse en una oración confiada. Y por eso, quien ama de veras, quien ora al Dios, comparte todo con Él, absolutamente todo. Incluso las experiencias extremas de desesperación y de desconfianza. Y en el fondo es la máxima expresión de confianza en el Padre. Quien no tiene a quien gritar, quien no tiene a quien reprochar,